Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar un poco. eh, bueno, un tema muy importante, lo de las enfermedades respiratorias en los niños. Tenemos, estamos en una época del año donde las enfermedades respiratorias en los niños abundan. ¿Por qué abundan? Por los cambios climáticos que estamos teniendo y por la cantidad de cuadros infecciosos que tenemos eh, por la condición climática que se presta hoy en día en nuestro país. Bien sabemos que cuando estamos entre el otoño y el invierno, comienza a cambiar la temperatura, comienza a hacer un poco más de frío y también como nuestro clima es muy inestable, ese frío, calor es un ambiente propicio para que los gérmenes se puedan reproducir y puedan existir con mayor facilidad en nuestro medio ambiente. ¿Sí? Entonces, tenemos cuadros respiratorios y consultorios llenos de niños con cuadros respiratorios estacionales que también se mezclan actualmente con la pandemia que estamos teniendo del coronavirus, siendo una situación bastante difícil muchas veces saber hacia dónde apuntar cuando tenemos un niño con cuadro respiratorio en el consultorio. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquitito de cuáles son los gérmenes habituales que se ven implicados en las infecciones respiratorias estacionales, principalmente en nuestro país. Tenemos diversos tipos de virus. Estos virus en un buen porcentaje causan infecciones respiratorias leves y en algunos de ellos puntuales pueden causar problemas respiratorios ya un poco más importantes y principalmente en los chicos pequeños. Y para que tengan una idea así a grandes rasgos, los gérmenes más comunes que tenemos que nos causan el famoso resfriado común, en la mayoría de los casos son, por ejemplo, el rinovirus, el virus respiratorio sincitial, el adenovirus, el virus de la influenza, la parainfluenza, el metaneumovirus y el bocavirus. Estos son los gérmenes más habituales que tenemos que nos pueden producir estas infecciones respiratorias que les estoy diciendo. Con mucha frecuencia tenemos en los pequeñitos menores de un año infecciones con el virus sincitial respiratorio. Estos chicos pequeñitos se ven muy afectados por este virus en particular y justamente en esta temporada del año, en lo que va del año hasta ahora, tenemos muchísimas consultas de niños con este tipo de virus en el consultorio. Y niños pequeños, no estamos hablando de niños de 2, 3, 4, 5, 6 meses, que la mayoría de las veces cuando tenemos infecciones respiratorias como esta, pueden ser leves, pero en un porcentaje podemos tener complicaciones porque la afectación que producen los pequeñitos de meses de edad es tan importante que le causa una dificultad respiratoria y muchas veces tienen que internarse para poder sobrellevar la situación. Sabemos bien que el virus de la influenza es típico en esta temporada del año. Por eso que insistimos tanto nosotros los pediatras en que los chicos se vacunen contra la influenza y comenzamos las campañas de vacunación temprano ya por el consultorio. A finales de marzo, a más tardar, ya estamos vacunando y el ministerio suele traer a finales de abril ya las vacunas también y también comienza a vacunar en gran escala. De hecho, hasta hoy en día siguen vacunando en el Ministerio de Salud y en los centros de salud, entonces es la temporada oportuna para vacunarse porque es la temporada donde más cuadros de influenza tenemos. También tenemos el virus sincitial, como ya les dije, y tenemos también, estamos teniendo muchos casos de parainfluenza. Hace poquito, entre la semana pasada y lo que va de esta semana, ya tengo 5 niños diagnosticados con cuadros de parainfluenza, que los síntomas son muy similares al de la influenza, con mucha congestión nasal, con mucha fiebre, con mucho malestar. Entonces tenemos chicos muy afectados por este germen y es algo que se está volviendo relativamente común en los últimos días. Y tenemos que tener en cuenta también que si bien estamos en pandemia, nuestros niños están comenzando a salir y a relacionarse más. Estamos viendo ya las fiestas de cumpleaños, las reuniones sociales, las reuniones con familiares. Estamos viendo que nuestros chicos están relacionándose un poco más
algunos ya están volviendo a la escuela, entonces es el ambiente propicio para que se puedan contagiar de con este tipo de gérmenes. Y bueno, de ahí vemos el resultado en el consultorio con el aumento de los casos y el aumento de las consultas y el aumento de los niños que se ven afectados por lo mismo, ¿sí? Después tenemos virus más comunes, que son el rinovirus, el bocavirus, que son los que dan los cuadros típicos de congestión y chorreo nasal, o rinorrea, como le decimos nosotros los pediatras, que no suelen complicarse, pero están ahí siempre causándole malestar a nuestros chicos, dificultades para dormir, principalmente los más pequeñitos, para alimentarse y otros problemas más. Entonces esta temporada del año es una temporada propicia para que todos estos gérmenes de los cuales les estuve hablando estén en grandes proporciones en nuestro ambiente y por ende vemos muchos más niños afectados por estos tipos de gérmenes, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de los síntomas que podemos tener cuando tenemos estos chicos enfermos en el consultorio. Bueno, para hablar de síntomas, cuando tenemos infecciones por virus estacionales, generalmente tenemos síntomas muy similares entre unos y otros. Tanto el virus sincitial respiratorio como el adenovirus, el rinovirus, el bocavirus, todos estos virus que recién estuvimos mencionando suelen cursar con cuadros de fiebre, con cuadros de dolor de garganta, con cuadros de congestión nasal, obstrucción nasal o chorreo nasal, que es la rinorrea. En algunos casos puede haber tos, el famoso estornudo, el lagrimeo o esa rinitis que nosotros tenemos en los chicos generalmente de 3 a 5 años con muchos mocos nasales y la fiebre, ¿sí? Bueno, cuando tenemos ciertas infecciones por virus, así en particular, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, el virus sincitial respiratorio lo que hace es afectar principalmente todo lo que es la vía respiratoria de los chiquititos, principalmente, como les dije, los menores de 1 año. Causa una inflamación importante en la vía respiratoria con mucha secreción nasal y por ende esa secreción nasal le causa una dificultad para respirar a los pequeñitos, a nuestros bebés pequeñitos. Y también produce lo que nosotros llamamos vulgarmente el famoso chillido de pecho o sibilancia, si vamos a hablar en términos médicos. Entonces tenemos los chicos pequeños con una inflamación importante de las vías respiratorias, tenemos fiebre en los chicos, entonces a consecuencia de eso tenemos un niño con una dificultad para respirar importante y muchas veces que vayamos a parar al hospital. ¿Para qué? Para hacerle una higiene, un aspirado nasal, o muchas veces tenemos que internarlo para hacerle ciertos tratamientos para ayudar a que mejore la inflamación que está teniendo. Eso ocurre principalmente en los pequeños que cursan con el cuadro del virus sincitial respiratorio. Después tenemos los cuadros de influenza. Está más que demostrado con muchísimos trabajos y recomendaciones que hacemos los pediatras que la vacunación contra la influenza previene las formas graves de infección por influenza, ¿sí? No quiere decir que uno se vacuna y no va a tener influenza. Uno igual puede tener influenza. La diferencia es que los síntomas que va a tener van a ser leves y no vamos a terminar en el hospital con alguna complicación. Eso es lo más importante de la vacuna de la influenza para nuestros niños. Por eso insistimos tanto que se vacunen en esta temporada del año. Y la influenza sabemos bien que es la famosa gripe fuerte o gripe en varieté, dicen algunos acá en el consultorio, ¿verdad? Pero en realidad es una gripe bastante fuerte que causa fiebre, que causa mucho malestar, que causa mucha tos, mucha congestión nasal. Y a consecuencia de eso podemos terminar en una bronquitis, en una neumonía, en una otitis, en una sinusitis u otros problemas más que pueden causar los cuadros de influenza y lo podemos evitar muchas veces con las vacunas, ¿sí? O consultando y con un buen tratamiento a tiempo.
Entonces el virus de la influenza es otro virus clásico de esta temporada que suele dar síntomas como lo que estamos presentando ahora y muchas veces suelen complicarse y los síntomas pueden ser mucho más severos. Otro de los gérmenes habituales que tenemos en esta temporada es el adenovirus. El adenovirus es un germen similar también al de la influenza, que aparte de cuadros respiratorios también puede causar cuadros gastrointestinales, ¿sí? Y esos cuadros gastrointestinales suelen ser dolor de panza, inflamación de los ganglios abdominales y también podemos cursar cuadros de diarrea y vómito. Suele ser algunas veces un germen muy agresivo que termina en una neumonía algunas veces y complicando la situación de los chiquitos. Estos son los 3 gérmenes habituales que tenemos en nuestra temporada. Y después tenemos los gérmenes más leves que causan pequeños dolores de garganta, un poco de congestión nasal, un poco de chorreo nasal y no pasa a mayores. Eso generalmente lo vemos en los chicos más grandes que se contagian con más facilidad cuando están en contacto. El famoso cumpleañito que fueron a compartir y bueno, se enferma uno y después ya se enferma el hermanito, el primo, el vecino y en una cadena de contagio, ¿verdad? Que se descontrola muchas veces. Y esto es lo que respecta a síntomas clásicos que tenemos de los gérmenes estacionales. Y acá quiero dar una comparación. Estamos también en una pandemia donde tenemos al coronavirus como protagonista principal de nuestro día a día. Y nosotros como médicos en el consultorio muchas veces tenemos que estar tratando de apuntar o si vamos a los gérmenes estacionales comunes o si vamos a apuntar hacia un cuadro de influenza. Y eso se nos complica muchas veces porque los síntomas son muy similares. Si bien sabemos hoy en día que el germen del COVID no nos da síntomas así puntuales para decir, por ejemplo, bueno, con estos síntomas ya te puedo catalogar como COVID. Lastimosamente no. El COVID da una cantidad inmensa de síntomas que pueden ser respiratorios, pueden ser gastrointestinales, pueden ser a nivel de piel. En algunos casos puede dar solamente un poco de cefalea y lógicamente tenemos los casos asintomáticos, ¿sí? Entonces muchas veces es muy difícil discernir entre los gérmenes estacionales habituales y el COVID. Entonces es muy importante hacer el nexo que pudo haber tenido este chico o para saber diferenciarlo si hubo nexo o no con algún paciente con COVID, si algún paciente de la familia estuvo con COVID y por ahí ir direccionando el diagnóstico. Tenemos también los casos que se contagian en las escuelas o en las guarderías. También ya tuvimos en el consultorio varios casos de COVID por contagio en las guarderías y en las escuelas, pero siempre es un desafío en el momento de diagnosticar y poder tener la precisión si apuntamos a COVID o si apuntamos a un germen estacional. Por rutina en los consultorios, en un gran porcentaje cuando tenemos sospecha pedimos el hisopado para los chicos para poder diagnosticar si es un COVID o si es algún cuadro de los gérmenes que estuvimos hablando como influenza, como adenovirus, ¿sí? Y hace semanas atrás tuvimos un aumento importante de casos de COVID en niños. Hoy en día, entre la semana pasada y esta semana, estamos teniendo un descenso de vuelta, pero no hay que bajar la guardia. Y si bien en los chicos los síntomas son leves, acuérdense que estos niños después van a la casa, le pueden contagiar a los padres, a los abuelos, y son generalmente los adultos mayores los que pasan mal con las infecciones por COVID. Así que tenemos que seguir cuidándonos hasta que haya una buena vacunación en masa y esta pandemia se vaya apagando de a poco. Hay que tener un poco de paciencia, hay que tratar de mantener todavía el aislamiento social, no compartir todos estos cumpleaños y todas estas reuniones grandes que tenemos entre familias y ser un poquitito celoso de la salud de nuestros chicos, ¿sí? Bueno, y llegamos ahora a una parte que es muy importante, que es el tratamiento. ¿Qué hacemos con nuestros niños enfermos cuando tenemos este tipo de infecciones estacionales? Uno se pregunta muchas veces, bueno, ¿le doy un antibiótico? No. ¿Le doy un mucolítico? No. ¿Qué hago con mi hijo cuando está enfermo
de un cuadro gripal o un cuadro de vías respiratorias estacionales. Bueno, para comenzar, tenemos una gran parte de estos gérmenes que hablamos que pueden cursar con fiebre, ¿sí? ¿Qué es lo que usamos para la fiebre actualmente? De preferencia como pediatras, ¿usamos el paracetamol o usamos el ibuprofeno? ¿Sí? Lo usamos como antitérmicos para la fiebre cuando tenemos puntualmente fiebre. No es recomendable usar a horario estos medicamentos. Siempre es recomendado utilizarlos puntualmente cuando hay fiebre, ¿sí? No usarlo como un preventivo para la fiebre. Entonces eso tenemos que tener en cuenta porque la fiebre es un mecanismo de defensa que tienen nuestros chicos. Con la fiebre ellos hacen que estos virus se mueran, ¿sí? Porque nuestro organismo es tan noble que cuando se ve afectado por una infección viral, el organismo aumenta la temperatura para eliminar estos gérmenes. Entonces, tenemos que muchas veces dejar que nuestros chicos tengan un poquitito de fiebre y medicarlos solamente cuando la fiebre está presente. No tratar de cortar constantemente esa fiebre dándole los medicamentos a horario. Incluso en muchos países ya se recomienda no utilizar ningún medicamento para tratar la fiebre, a no ser que sea una fiebre muy alta que le esté causando mucho malestar a nuestros chicos. Entonces, cuando tenemos alguna de estas infecciones con fiebre, eso es lo que tenemos que hacer. El tratamiento para la obstrucción o congestión nasal, generalmente en los más chiquititos, no nos queda otra que hacer la higiene nasal. Tenemos que desobstruir esa vía respiratoria y muchas veces no podemos utilizar medicamentos por la corta edad que tienen. No podemos usar descongestivos, no podemos usar antialérgicos, nada de eso. Entonces, a lo que apuntamos es a tratar de mantener al chico semisentado, ¿sí? O de costado o muchas veces boca abajo para ayudar a que esa vía respiratoria esté más libre. Siempre y cuando hagamos esa higiene nasal antes, ¿sí? Es muy importante la higiene nasal. Muchas veces las madres no quieren hacerlo, los padres no quieren hacerlo porque es algo medio, como me dicen habitualmente en el consultorio, algo medio argel, medio, es como una tortura para el chico estar ahí aspirándole los moquitos, pero tienen que entender que es la única manera que tenemos de desobstruir esa vía respiratoria en los chiquititos menores de 1 año, e incluso en menores de 2 años muchas veces. Entonces, colocarlo al chico en una posición semisentado de costadito es lo ideal para que esos mocos no se acumulen en demasiada cantidad en la vía respiratoria. Y en los niños ya un poco mayores, muchas veces podemos ponernos boca abajo para ayudar a que esos mocos puedan fluir, puedan caer más fácilmente, ¿sí? Después están los famosos lavados nasales, que son lo que algunas veces solemos ver en esos videos donde con una jeringa le lavan la nariz. Bueno, si es un chico un poco mayor se suele hacer eso, pero no es una práctica que recomendamos nosotros los pediatras porque es muy traumático, muchas veces muy invasivo y puede hacer que el niño se sienta muy mal cuando tratamos de hacer esos lavados nasales. Después todo lo que respecta a descongestivos, antialérgicos, antitusivos y mucolíticos los reservamos ya para los chicos mayores, generalmente mayores de 2 años, en algunos casos mayores de 6 años y otros casos mayores de 10 años para poder dar este tipo de medicamentos puntuales, ¿sí? Siempre lo ideal es acudir a la consulta, que el pediatra revise al niño, le haga un examen físico completo, bien exhaustivo, donde escuche los pulmones y de acuerdo a eso, a la edad y el peso del chico, vayamos indicando lo que corresponde para cada uno de ellos, ¿sí? Y después están los antibióticos. Bueno, los antibióticos es nuestra última arma a utilizar. Cuando tenemos niños con cuadros respiratorios prolongados, con cuadros respiratorios que vemos que no están teniendo una buena evolución, cuando tenemos chicos con fiebre persistente a consecuencia de su cuadro respiratorio y vemos que tenemos un niño con una evolución que no es la adecuada, donde empeora la tos, donde vemos un niño decaído que no quiere alimentarse, y en los más chiquititos ya chicos con dificultad respiratoria, es cuando nosotros como pediatras y ustedes como padres tenemos que parar la oreja y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Entonces,
es el momento de consultar con el chico, revisar un poco qué es lo que está pasando y utilizar, si hace falta, los métodos auxiliares de diagnóstico, como una radiografía y unos análisis para ver que este cuadro viral no se esté complicando a una infección bacteriana. Las infecciones bacterianas no son muy frecuentes en los cuadros respiratorios después de un cuadro viral, pero siempre están ahí rondando nuestras bacterias para poder causar estragos. Como tenemos una infección viral que hace que el sistema inmunológico de nuestros niños pueda estar afectado a consecuencia de eso, vienen los gérmenes como las bacterias comunes de las vías respiratorias, pueden causar infecciones más graves como una neumonía, una sinusitis, una otitis o una bronquitis, y ahí tenemos que elegir antibióticos, ¿sí? Pero es muy importante poder ver al niño, poder escuchar esos pulmones, poder diagnosticarlo correctamente para poder usar un antibiótico y hacer que este chico no se complique y que el cuadro viral tenga por más que haya tenido esa pequeña complicación, tenga un final feliz, por así decirlo, ¿sí? Porque cuando nos dejamos estar, cuando nos quedamos en la casa por el famoso miedo al COVID, de no ir a consultar, es cuando se complica a nuestros chicos y muchas veces podemos llegar tarde y terminar con una neumonía importante. De hecho, en estos días ya he visto 2 casos de neumonía en el consultorio y justamente uno de esos chicos fue por el famoso miedo de ir a consultar. Era una madre que hacía sus consultas por WhatsApp. Me decía, bueno, mira, mi hijo está con esto, con aquello. Tengo miedo, doctor, de salir de mi casa porque familiares míos fallecieron, entonces estoy con mucho miedo. Y se le entiende a la pobre madre que tenga ese miedo por todo lo que pasó en la familia. Entonces tenía mucho miedo de sacar a su niño a que lo revisemos en el consultorio. Bueno, y perdimos tiempo y cuando llegó al consultorio ya estaba con un cuadro de neumonía ya. Y bueno, el chico tuvo que internarse, está evolucionando bien, pero la idea central es no dejarse esperar mucho tiempo. Cuando vemos nuestros niños que estamos con 3, 4, 5 días del cuadro, no mejora, por más que le hayamos dado algunos medicamentos, no está mejorando, ya hay que ir a consultar y hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Habitualmente un cuadro de gripe común o de resfrío común te suele durar una semanita, comenzando con los síntomas un poco más intensos los primeros 2 o 3 días, después tiene que ir mejorando. Si vemos que no va mejorando, ya hay que consultar, hay que ver qué está pasando. Entonces, mucho cuidado con nuestros chicos, a estar atentos y ante cualquier duda, ir al consultorio y tratar de ver qué está pasando para que nuestra situación pueda ser manejada de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, esto fue un pantallazo así general de lo que son las infecciones respiratorias habituales en nuestro país en esta temporada del año, ¿sí? Hay muchos otros gérmenes implicados en este tipo de infecciones, pero la mayoría de las veces son infecciones leves. Pero estos gérmenes de los cuales estuvimos hablando son los más comunes y son gérmenes que nos van a estar causando problemas en estas temporadas y bueno, entonces tenemos que estar atentos y tratar de que esta charla sea de ayuda para nosotros para poder estar en conocimiento de todo lo que son estas infecciones respiratorias y cómo tenemos que manejarlas, ¿entienden? Y así es, no sé si hay algunas preguntas, quiero que participe también la gente para poder conversar, para poder aclarar las cosas, ver qué es lo que qué es lo que quieren saber, porque muchas veces hablar suena un poco aburrido, entonces mejor interactuar con la gente y bueno, vamos a ir aclarando las dudas si es que alguien las tiene, ¿sí? Gracias, doctor. Sí, tenemos dos preguntas ahora mismo. La primera sería, ¿qué le diría usted a los padres sobre las medidas de seguridad para ir a consultar para que no ocurra estos casos donde el paciente se va agravando? ¿Cuál sería esa medida que debe tomar el padre con el niño para poder evitar que la situación por la que está siga siendo agravada por el COVID en estos momentos? Sí, bueno, en el consultorio estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar ese contagio
encima que ya viene nuestro niño enfermo, que no nos lleve otra enfermedad del consultorio. Entonces, lo primero que estamos haciendo en el consultorio es el agendamiento de pacientes. O sea, al menos yo en mi consultorio lo que hago es tener una lista de pacientes agendados donde hago que se respete estrictamente el horario de consulta. Cada uno viene en su horario pactado y cuanto menos tiempo esté en la sala de espera, entonces hay menos riesgo de infección en la sala de espera. En el consultorio, nosotros los pediatras estamos con nuestro guardapolvo, estamos con nuestro tapabocas, nuestro gorro y nuestra visera cuando tenemos casos respiratorios que vienen a consulta. Y entre cada paciente se hace una higiene del consultorio para que si tenemos alguna sospecha de COVID, no haya un contagio con el siguiente paciente que llega. Y los pacientes que vienen a consultar, nosotros le pedimos que los traigan con tapabocas. Todos los niños mayores de 3 años deben venir a consulta con sus tapabocas. A veces tenemos casos especiales que niños por ejemplo, que tienen autismo o que tienen algún problema de hiperactividad que es muy difícil que usen el tapaboca. Entonces tratamos de hacer con esos niños que nos esperen en el vehículo y muchas veces la secretaria se comunica con ellos para que lo bajen inmediatamente y ya vengan e ingresen al consultorio. Son casos así particulares que solemos hacer esas cosas, esas excepciones, pero lo habitual es venir en un horario fijado en el consultorio para que la atención sea lo más rápido posible y puedan volver a su casa. Y también estamos recomendando que en las consultas venga solamente un acompañante, solamente mamá o solamente papá o la abuela o el abuelo que traigan al chico. A no ser que sea algún caso puntual que tengamos que hablar con ambos padres, entonces ahí podemos ser un poco más flexibles con la visita al consultorio y pueden venir entre los dos y entonces hacemos lo que tenemos que hacer ahí tanto con el padre como con la madre. Perfecto. Doctor, otra pregunta dice, ¿a partir de qué edad es recomendable tomar una medida de prevención para evitar justamente el tema de cambios climáticos que se puedan afectar en la salud del niño? ¿Qué recomienda usted y a partir de qué edad? Sí, bueno, primero hay que ver cada caso en particular. No hay así un preventivo estándar que nosotros como pediatra podamos indicar para evitar que nuestros chicos se enfermen. Es muy común que en el consultorio vengan a pedirme vitaminas o vengan a pedirme algunos medicamentos así en particular para poder prevenir que mi hijo se enferme. Esa es la expresión típica que tenemos en el consultorio. Doctor, ¿qué le doy a mi hijo o a mi hija para evitar que se enferme? Bueno, y yo siempre les digo, mira, lastimosamente no le podemos dar nada porque no hay nada que podamos darle para prevenir que se enferme. Bueno, pero lo que solemos indicar algunas veces para ayudar un poquitito a fortalecer el sistema inmunológico es darle un poquitito de vitamina C, bueno, pero lo principal que yo indico en el consultorio es mantener a nuestros chicos en la casa cuando tenemos estos cambios climáticos importantes, que no haya contacto con otros chicos, mantener una buena alimentación, que es fundamental para que el sistema inmunológico de nuestros niños esté sano, por así decirlo, y también es muy importante que en los días que se puedan, nuestros chicos puedan hacer actividades físicas al aire libre, pero sin que estén en contacto con otros chicos, ¿sí? Entonces, esas son recomendaciones que yo siempre doy en el consultorio para mantener saludable a nuestros chicos y entonces ahí mantener saludable un sistema inmunológico y tener menos casos de infecciones respiratorias estacionales como las que tenemos. Entonces, lo básico es buena alimentación, actividades físicas los días que estén lindos para hacer actividades físicas y que haya un contacto no muy importante con otros chicos, con otras actividades sociales que en esta época son propicias para que se contagien de los gérmenes que estamos teniendo. Perfecto. Doctor, y vio que en un momento cuando empezamos con el tema de la pandemia, había un protocolo en principio que los pacientes de repente con síntomas respiratorios era necesario esperar 5 días, hacerse el hisopado porque antes de esos 5 días
en teoría el resultado no era muy satisfactorio, podría ser un falso positivo, un falso negativo, y justamente esa es la pregunta que nos llega ahora, que dice, ante la aparición de síntomas respiratorios, ¿es necesario hacer hisopado? ¿Existe algún momento específico hoy en día? ¿Eso sigue igual, doctor? Sí, para, para los gérmenes habituales que solemos tener, por ejemplo, cuando sospechamos de influenza, de un virus sincitial respiratorio, de un adenovirus, muchas veces con 48 horas de síntomas pedimos el hisopado puntual para esos gérmenes y ya nos puede salir positivo. Para Perfecto. el COVID, seguimos esperando tener por lo menos una ventana de 5 días para poder pedir el hisopado, porque las recomendaciones son esas. ¿Por qué? Porque en esos días es cuando tenemos una mayor carga viral, por así decirlo, entonces tenemos mayor probabilidad de que salga positivo si efectivamente estamos hablando de un caso de COVID. Cierto, en algunos hospitales decidieron que en consultorio no llegue ningún chico con cuadro respiratorio y lo mandan directamente a la urgencia, ¿sí? Hoy en día Perfecto. en algunos centros asistenciales se flexibilizó un poco eso, entonces están dejando eso a criterio de cada profesional en su consultorio o están haciendo tipo un triage en la entrada donde preguntan si el chico tuvo o no algún contacto o sospecha de COVID para ver si viene a consulta o no. Muchas veces ya se hace eso por vía telefónica cuando llaman por teléfono a pedir la consulta. Entonces se hace tipo un triage. Si es que el chico no tiene sospecha de algún cuadro de COVID, se lo hace consultar pensando que es un cuadro de gripe estacional y se hace todo el protocolo igual en el consultorio con la mascarilla, con el tapabocas, con el protector facial, porque de todas formas es un cuadro respiratorio que igual puede tener contagio. Totalmente. Doctor, otra pregunta que nos llega dice, doctor, mi hermano es alérgico al cambio de tiempo, pero ya no le hace efecto su antialérgico que le recetó el pediatra y pregunta por qué sería ese efecto. Bueno, hay que ver, en primer lugar hay que ver la edad del niño, hay que ver qué antialérgico está utilizando, hay que ver en qué momentos del día tiene su crisis de alergia y hay que ver si ya se hizo algún análisis o algún test para ver puntualmente si es alérgico a algo en particular. Entonces es muy difícil que yo te pueda dar una respuesta y poder guiarlo sin revisarlo al chico. Sería interesante que venga al consultorio, ahí lo revisamos y apuntamos a qué queremos, ¿verdad? A cambiar el antialérgico, a hacer alguna prueba complementaria o, dependiendo de la edad, qué recomendación le podemos dar. Muchas veces tenemos en la casa el disparador para los cuadros alérgicos. Tenemos una habitación, por ejemplo, llena de peluches. Ahora que es la temporada de frío, tenemos esas frazadas con pelitos. Yo siempre le digo que juntan mucho polvo. Tenemos alfombras que no se aspiran correctamente y eso es un lugar donde se acumula mucho polvo y muchos ácaros. Entonces, al hacer frío, uno se encierra en la habitación con todo eso y ahí comienza a desencadenar los cuadros alérgicos con mayor frecuencia y con mayor persistencia. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta en nuestra propia habitación tenemos el problema y sacando todo eso de la habitación se soluciona, pero tiene que venir al consultorio, así lo podemos guiar y podemos hablar al respecto y cómo solucionar el problema. Gracias. Doctor, siguiendo con las preguntas, ¿cuál es la mejor manera de evitar estos virus en nuestros niños? ¿Las vitaminas ayudan? ¿Cuáles serían? Y especialmente hablamos de un niño de 1 año en este caso. Sí, bueno, como dije recién, lastimosamente no existe una vitamina que yo le pueda dar a mi niño para evitar que se enferme. Caemos otra vez en las recomendaciones que estuve dando, tratar de evitar que nuestros chicos tengan ese contacto social en esta temporada que tenemos mayor carga de estos gérmenes, tratar de que nuestros niños tengan una buena alimentación y tratar que nuestros niños puedan hacer actividades físicas los días que hay sol, que hay los días que están lindos, que puedan salir de la casa y puedan hacer actividad física. No hay lastimosamente una vitamina que yo pueda darle a nuestros chicos y evitar que se enfermen. No, no hay. O sea, como le dije, podemos darle un poquito de vitamina C, podemos darle un poquito de zinc,
para ayudarle en algunas cosas, pero no hay una vitamina así puntual. Es tratar de tener esos cuidados higiénicos como les comenté y con eso es más que suficiente. Perfecto. Y cuidar un poquito la alimentación también en los niños, que es muy importante. Otra consulta, doctor. Un niño de 11 años que de tanto en tanto tiene dolor de panza y diarrea, ¿tendría algún virus? ¿Qué me aconseja? Es la pregunta de esta participante. Bueno, hay algunos virus que pueden producir cuadros gastrointestinales. Por ejemplo, está el rotavirus, están los enterovirus. De estos gérmenes que le estuve hablando está el adenovirus, el coronavirus también puede producir cuadros gastrointestinales, pero en la mayoría de las veces son cuadros agudos que aparecen, duran más o menos entre 3 a 7 días y luego desaparecen. Si tenemos un chico de 11 años con dolores abdominales, con muchos gases, con episodios de diarrea que son muy persistentes, muy constantes, hay que revisarlo y pensar ya también en otras cosas, en algunas alergias, en algún problema gastrointestinal puntual. Entonces tenemos que revisarlo, hacer algunos análisis y ver qué es lo que está pasando. Podría ser alguno de estos virus, pero tendría que ser de manera aguda, que serían los primeros días y después ya tiene que ir pasando. Pero si es algo persistente hay que revisarlo para que pueda guiarlos y pueda dar un diagnóstico exacto de lo que está pasando. Perfecto. Doctor, hay una consulta que dice, en el caso de que sea un paciente no vacunado contra la influenza y tenga síntomas respiratorios, ¿se realiza hisopado para COVID e influenza también? Bueno, si tenemos un chico con todos los síntomas respiratorios de influenza, por ejemplo, fiebre, tos, congestión nasal, chorreo nasal, decaimiento, aparte de hacer el hisopado para influenza, nos vemos obligados también a hacer el hisopado para COVID. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. ¿Y por qué? Y porque el COVID tiene también los mismos síntomas muchas veces que un cuadro de influenza. Entonces no podemos estar tranquilos pidiendo solamente lo de la influenza. Por ahí nos sale, pedimos solamente influenza, nos sale negativo y estamos frente a un cuadro de COVID. Entonces, cuando tenemos una sospecha de un cuadro de influenza bien florido con todos los síntomas, solemos pedir también el test para COVID para descartar que no sea COVID y no influenza.